Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa especial de Debate 22. Va a ocurrir algo histórico. Ya viene Caníbal, Indignación Total, y es para mí un verdadero honor recibir en Debate 22 a su productor Javier Tejado Domde. ¿Cómo estás, Javier? Gracias, Salvador, es muy amable. Gracias al Canal 22 por recibirme. Yo estoy emocionadísimo con este lanzamiento, pero hay muchas personas que seguramente no saben de lo que estamos hablando. ¿Qué es Caníbal, Indignación Total? Caníbal es una serie que es, producto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que yo soy el productor ejecutivo, y contamos la historia de quien creemos es uno de los máximos feminicidas seriales de la historia del país, quizás del mundo, una larguísima carrera criminal de más de 3 décadas matando mujeres, más de 3 décadas matando mujeres. Es una historia que se había mantenido oculta, es una historia muy reciente y la podemos sacar ahora porque este feminicida serial acaba de ser sentenciado hace 2 meses. Llevamos ya más de un año investigando el caso, atando cabos, viendo todo lo que sucedió para que este feminicida serial pudiera hacer todo lo que hizo. Tuvimos la sentencia hace un par de meses, acabamos rápidamente de armar el documental y se estrena el lunes de la semana entrante, y esta es mi primera entrevista. Gracias por la exclusiva. ¿Cuántos capítulos son? ¿Cuándo se van a transmitir el 2, 3? Son 5 capítulos, cada capítulo dura media hora, arrancan este lunes a las 11:05 de la noche. Okay. Y va a ser lunes, martes, miércoles y viernes, y se puede ver por Justicia TV, que es el canal de la Suprema Corte que está en todos los sistemas de cable. Se puede ver aquí también por el canal 22 y se puede ver por Canal 2, Las Estrellas. Es la primera vez que por una serie de esta naturaleza, de motu propio, se unifica la televisión pública y la privada para darle visibilidad a un tema que nos afecta a todos, que es el feminicidio de mujeres y la impunidad. ¿Para quién es esta serie? ¿Quién la debe de ver? La debemos ver todos. Es una serie que te narra a partir de un caso extraordinario la realidad que viven las mujeres en este país, pero que también viven los hombres, que viven los policías, que viven los bomberos, que viven los ministerios públicos. O sea, te va a contar puntos de una tragedia, de una sociedad rota que se ha convertido el país, y que la verdad para darle vuelta a ello se necesitan involucrar todos para cambiar lo que está pasando. No nada más es un tema de autoridades, es un tema también de ciudadanos. Entonces yo creo que la debemos ver todos, de hacer conciencia. Lo que ha hecho la Suprema Corte es una denuncia social de lo que está pasando y de lo mucho que tiene que cambiar, pero ese cambio nos involucra a todos. Javier, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una gran institución, tiene su trabajo muy bien definido. ¿Por qué se involucra en esto? ¿Por qué está comenzando a producir series de televisión? Mira, la Suprema Corte siempre ha hecho uso del arte para dejar ver los pendientes en la justicia. Tú tienes en la explanada principal de la Corte, tienes los murales de Tamayo, que te hablan de las ineficacias del sistema jurídico. Tienes en las escalinatas de la Corte los murales de Cauduro, que te hablan acerca de la violencia, de la injusticia, del rezago judicial hay con expedientes, de las muertes con esqueletos. O sea, en esos 2 momentos la Corte hizo esas obras artísticas para visualizar problemas de justicia. Y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dado la evolución, digamos, del arte, dado la penetración de los audiovisuales, y dado que aquí ya es un tema no de la élite, sino es un tema de masas, decidió utilizar la televisión pública con un documental audiovisual para llegar a todos los rincones del país y para dar a conocer lo que le está pasando a las mujeres y qué son las cosas que tienen que revertirse. Así que el presidente de la Corte decidió utilizar el arte audiovisual, para llevar esta denuncia social a todos los rincones del país. Entiendo ahora usted por qué le digo que esto es un acontecimiento histórico. Jamás en la historia de la televisión mexicana la Suprema Corte de Justicia de la Nación
se había aventado un paquete de esta naturaleza. Jamás se habían sumado canales públicos y privados para difundir un mensaje. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vas a ver una historia real, una historia periodística que supera a la ficción de un asesino serial y te vamos a meter a cómo operaba él, a cómo seleccionaba a sus víctimas y a cómo tuvo décadas de impunidad. Es lo que vas a ver. Y también vas a ver la lucha de una familia, la lucha de varias víctimas, pero sobre todo la lucha de una familia por encontrar justicia. No faltará quien diga, Álvaro, es que esto suena muy sensacionalista, muy escandaloso, muy por el rating. ¿Tú qué le responderías a esas críticas? Bueno, lo queremos que la gente es que lo vea, para empezar. O sea, no estamos desde luego peleados con el rating, lo queremos que la gente lo vea porque para este cambio se requiere sensibilizar a la gente, se requiere entender qué es lo que está pasando. No es una serie, digamos, no llevamos sangre, somos muy cuidadosos, no se lleva sangre para justamente no alinear a audiencias, ni también, dado que es un proyecto de Suprema Corte, no llevamos sangre, no es gore, como se dice en inglés. Segundo, no hacemos una apología del delito, somos muy cuidadosos. Y mira que tuvimos acceso al asesino serial, le damos voz para que él explique lo que hacía o por qué lo hacía, pero no es una apología al delito. Sobre todo hablamos con organizaciones feministas que te expliquen qué es lo que está pasando. Sobre todo hay una investigación periodística a detalle que te cuenta cómo operó en tanta impunidad durante tanto tiempo y vamos resolviendo muchos de los temas que se vieron en este caso terrible de este feminicida, pero esos casos o lo que se repiten en muchos otros feminicidios, incluido el de Devani, que la semana entrante van a tener que volver a exhumar su cuerpo por dudas en los peritajes para buscarle justicia. Las mujeres en este país se han vuelto sus feminicidios números, estadísticas, y agarramos un tema extraordinariamente complicado para decir que a lo que es extremadamente complicado se ha normalizado. Y queremos visibilizar lo que está pasando. ¿Para qué? Para que las cosas empiecen a cambiar. Es un granito de arena de muchas cosas que hay que ir haciendo para que cambien. Es una historia que la gente que la ha visto a la hora que sí hemos tocado base, desde luego con autoridades para la clasificación de la serie o con grupos colectivos feministas, sí ha recibido una muy buena crítica. Es una denuncia social muy poderosa. Yo lo que te pido es que tú la veas, que la vea la gente y que empecemos todos a hacer un cambio, porque esto que estamos viendo nos puede pasar a cualquiera, y eso es muy importante, generar un cambio social ya. Generar un cambio social ya. Te voy a hacer una pregunta, pero por favor respóndemela después del corte. Yo creo que sí, hay que ponerla sobre la mesa. ¿Cómo le vas a hacer para no caer en estos ejercicios como de idolatría hacia el delincuente? Porque la vida nos ha enseñado que de repente capturan al narcotraficante y se acaba convirtiendo, bueno, en el ídolo de las multitudes. Vámonos a corte y platicamos de eso, ¿te parece? Dale, gracias. Estamos en un programa especial de Debate 22 con Javier Tejado, donde hablando de Caníbal, indignación total, que ese con nosotros le conviene. Debate 22, continuamos. Estamos de regreso con Javier Tejado Donde, hablando de Caníbal, indignación total en este programa especial de Debate 22. La pregunta está en el aire, Javier. ¿Cómo le vamos a hacer para que alguien vea la serie y no le den ganas de matar mujeres? Primero es una investigación periodística muy a fondo, donde nos metimos no solo a los expedientes judiciales, sino que fuimos a las comunidades donde había vivido este señor. Estuvimos revisando expedientes, hablando con víctimas
Yo creo que difícilmente alguien que ve esta serie va a querer hacer apología del delito, alguien va a querer imitarlo, porque lo que te decimos es, al final de cuentas, te va a atrapar alguien, no necesariamente la autoridad, pero alguien te va a atrapar. Entonces sí contamos la historia de cómo la gente, la familia, hace la investigación y acaba deteniendo a esta persona. Pero sí le damos voz a Andrés para que trate de explicar lo que hace o lo que hizo. Y no quiero adelantar nada porque sería negativo para la audiencia, pero yo lo que creo es que no va a generar esto ni por error un efecto de imitación. Es muy cuidadoso el tema como se cuidó periodística y audiovisualmente, y desde luego cuando veas todo lo que sucede no te van a dar ganas de hacer este tipo de cosas. ¿Qué te dijeron los familiares de las víctimas cuando vieron el material? Fue muy difícil que se abrieran, había una profunda desconfianza de las familias de las víctimas con cualquier autoridad. Durante un año habían sufrido pues muchos agravios, ¿no? Muchas revictimizaciones. Primero fue que quisieran hablar, nada más con eso. Para hablar, pues necesitaron ver que éramos serios, que teníamos inversión periodística de mucho tiempo. Y después, a cuentagotas te iban contando. Han sido tan lastimados y sobre todo muchos medios han dado notas sensacionalistas, que eso ha lastimado mucho a las familias de las víctimas. Entonces también hubo que ubicarse, explicarles qué queríamos hacer y que no se trataba de una nota nada más para generar audiencia, rating, una nota de un momento para otro, ¿no? Por un tema que causa mucho morbo, sino que era investigación a seria para las raíces de ello. Y las familias poco a poco se fueron hablando con nosotros, los acompañamos no nada más en la investigación periodística, sino los acompañamos en los juicios. Estuvimos presentes en muchos momentos con ellos, se generó un vínculo de confianza que hasta este momento estamos y queremos ir construyendo con ellos. Y sí vieron la serie, particularmente en las partes que los involucran a ellos. Y los vieron que eran acorde a lo que habían vivido, ¿no? O sea, sí fuimos súper respetuosos de las víctimas. Pero es que además tengo entendido que es una serie muy crítica. No es como promoción de las autoridades, miren qué buenos somos, miren qué eficiente nuestro sistema. No. Es una serie periodística y es una serie que te va narrando lo que pasó. Hay algunas cosas que quizás no quieran que las autoridades vean, hay algunas cosas que quizás ciertos grupos públicos no quieran que se vean, pero es una historia periodística, es lo que pasó y está corroborado todo lo que, no hay cero especulaciones. Entonces nos estamos apegando a la realidad de lo sucedido, de lo que tenemos documentado, y es relativamente fácil hacerlo. Nos lleva mucho tiempo, pero es que entrevistamos a más de 200 personas que estuvieron involucrados en el tema, más de 200 personas involucradas. Tuvimos acceso irrestricto al juicio, a los expedientes, al servicio médico forense, y tuvimos acceso en el penal de Tenango del Valle al asesino serial. Y es bien difícil, o es bien complicado. Yo no conozco un documental que hable de asesinos seriales donde tengas al asesino serial. Muchas veces estos documentales se hacen años después, cuando ya no está ni con vida. Pero aquí tienes al asesino serial, tienes a los familiares de las víctimas, tienes al juez, tienes a las autoridades, tienes a todo el mundo tratando de explicar qué fue lo que pasó. Y vamos conduciendo con ese hilo narrativo de los actores principales la serie hasta el momento del juicio. Pero es que además tiene la participación de grupos feministas, de personas que explican lo que está sucediendo. Sí, es un concepto brutal. Es una serie que yo creo que fluye muy bien, es periodística, pero al mismo tiempo tiene un hilo narrativo que te va llevando, que te explica cómo actúan los criminales, cómo actúan las autoridades, cómo actúa el nuevo sistema de justicia oral. Entonces es muy fácil de entender, no hay que leer legajos volúmenes, hay que ver la discusión entre el asesino serial, el Ministerio Público y el juez. Entonces es un tema verdaderamente fascinante que te va a meter, pues sí, en la cabeza del asesino serial,
pero también en la triste realidad que viven muchísimas familias de víctimas en este país, ¿no? Y te vas a dar una inmersión también en los juicios orales en materia penal, pero todo muy, muy interesante. En Estados Unidos este concepto se le conoce True Crime, y es la primera serie de True Crime que yo sepa que se hace en México, pero estamos, digamos, al nivel de cualquier serie de Estados Unidos, pero con mucho más elementos periodísticos y digamos, oficiales de los que ves tú en cualquier serie en el mundo. Creo que sí es una serie que vale la pena ver por la riqueza audiovisual que tiene y por el mensaje que esperemos que deje. Qué bueno que comenzaste a hablar de esta otra parte, de la parte de la producción. ¿Qué implica hacer una serie como esta? Porque en México estamos muy acostumbrados a hacer documentales, a hacer contenidos políticos o a contar nuestras tradicionales historias de amor, nuestras comedias, pero no a manejar estos crímenes, no a hablar de asesinos seriales. Eso era como muy gringo. Pues mira, para empezar, sí hubo intentos de censura. Cuando empezamos a entrevistar a los policías, a los bomberos, que son los primeros respondientes, sí hubo muchas autoridades que trataron de bloquear el proyecto. De hecho, amenazaron con cárcel a los respondientes y a la producción. Entonces, de entrada, sí hubo actos de intimidación para que esto no se conociera. El apoyo decidido de la Suprema Corte para de su presidente ayudó a vencer los primeros obstáculos. Y después el siguiente obstáculo fue vencer el miedo de la gente. Muchísima gente con miedo, contando eso, viven en comunidades, todo el mundo sabe quién es. La gente tiene que romper el miedo para empezar a contar la cosa. No hay denuncias muchas veces porque hay miedo. Entonces es vencer el miedo de la gente. Ya que vencemos el miedo de la gente, pues es entender, tener guionistas que fueran capaces de hilar una historia de muchas personas, de mucho tiempo. Se trata de una forma de narrar las cosas que no es una novela. Es difícil hacer guión porque involucra la parte de entender temas penales, con temas periodísticos, con temas de investigaciones, digamos, sociales, entonces, y psicológicas, porque también analizamos la perspectiva psicológica del asesino serial para entender eso. Entonces se mezclan varios, tuvimos un equipo de muchos especialistas, la guionista Ana Mata, por ejemplo, no solamente es una gran guionista, sino es una psicóloga. El director de la serie, Grau Serra, es un cuate que ha hecho documentales para Radio y Televisión Española, para Naciones Unidas, de guerra, porque entramos a un tema de guerra aquí en México en esos temas. Tuvimos también a un equipo periodístico de primer nivel como Ana Teresa Villa, que es periodista hace mucho tiempo, también la parte de muchas mujeres que se involucraron en esto, Ana Barreda, Ana Paula Becerril, o sea, muchas mujeres que se involucraron en sin haber hecho cine, sin haber sido abogadas, pues nada más para tratar de develar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hay una historia de una historia. Aquí va a pasar algo, pero mira, vámonos a corte porque regresando viene la parte escabrosa. Sí, hasta con Caníbal tenemos parte escabrosa. No se vaya, quédese con nosotros, es Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial sobre Caníbal, Indignación Total con Javier Tejado Donde. Y pues ahora sí, Javier, agárrate fuerte porque yo tengo que representar al público y tristemente somos muchos los que estamos muy decepcionados de la televisión mexicana porque de repente nuestros presupuestos son chiquititos, de repente nuestras técnicas pues no son las mejores. Esta serie, Caníbal, sí está a un nivel global, sí es como para Netflix, para HBO Max, sí es competitiva. Sí, sí es competitiva. Es competitiva y de hecho algunos de estas empresas ya la han visto y han quedado sorprendidos. ¿Ya la vio Netflix? No quiero decir nombres ni empresas, pero varias plataformas la han visto. Es sorpresa y te diría, la primera sorpresa es por la historia. Una historia que parte de un asesino serial que imitó una película exitosísima de los 90s.
Entonces el asesino serial estaba imitando una película hollywoodesca y eso fue el detonante y la forma en que operó durante muchos años. Pero es que lo que estás diciendo es monstruoso, porque todos vemos estas películas, todos nos nutrimos de ellas y no todos tenemos la capacidad para asimilarlas correctamente. Es correcto. Entonces, sí, el asesino serial se inspiró en una película muy famosa, que todo el mundo, y lo vamos a decir en la serie, que todo el mundo, la mayoría de la gente ha visto esa película, y con eso empezó una larga carrera criminal. Y parte de él se sentía en una película, no solamente haciendo lo de la película, sino que grababa lo que hacía. Entonces hay muchísimas horas de material porque él se sentía en una película y lo que grababa era una película. Es macabro. Es muy macabro y entonces la historia en sí misma es muy potente porque ves una película que todo el mundo va a ubicar y un asesino serial que imita esa película y se sienta en la película y se pone a grabar todo. Primera parte. Segunda parte, la investigación periodística es riquísima. De verdad, sí, un esfuerzo periodístico muy a fondo para entender lo que estaba pasando. No nos queremos quedar nada más con esa historia superficial de alguien que imita una película, sino nos metimos a las raíces, a los expedientes, a las comunidades, a la historia, con los familiares de las víctimas. Queríamos entender qué estaba pasando porque no dábamos crédito cuando entendemos esa parte. Entonces hay una historia, digamos, periodística muy profunda. Y tercero, pues sí analizamos muchos de estos temas a la luz de los movimientos feministas que se han venido gestando, ¿no? Sobre todo el 8M. Entonces entendemos también esa parte. Y, por ejemplo, un dato, el tema de los feminicidios o femicidios solo acontece en América Latina, solo están tipificados en América Latina. ¿Por qué? Pues porque es de las zonas del mundo donde más suceden y porque hay una sentencia internacional que nos obliga a ello a América Latina. Pero entonces sí la idea es, digamos, dejar algo a la gente, más allá de una historia periodística, una tremenda historia periodística, es que la gente entienda qué es lo que está pasando y entienda qué es lo que tiene que cambiar para que las cosas en México y en América Latina empiecen a ser mejor. Es que además no estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de una realidad que muchas personas comienzan a ver normal. Sí. Y nosotros mismos, si ves esta semana en la televisión, y vamos a hablar de lo que ha pasado, han encontrado cuerpos de mujeres en varias partes del país. En un restaurante en la Colonia del Valle matan a otra mujer, una joven mujer en la mañana de la 20 en el periférico de un coche para que se muera. O sea, los feminicidios se han convertido en México y en América Latina en una normalidad prácticamente. Dime la verdad, Javier, ¿no has sentido miedo? De repente algún imitador, alguna represalia, alguien que se quiera vengar. Mira, es un tema que se ha comentado. No hemos sentido miedo, hemos sentido una profunda indignación. Y si quienes estamos en una posición con algunos tipos de privilegios nos da miedo, ¿qué podemos esperar que haga la gente que no tiene esos privilegios que nosotros tenemos? Como un micrófono, la columna de periódico que yo tengo. O sea, los que tenemos estos espacios de privilegio, Álvaro, tenemos que alzar la voz, denunciar y seguir adelante. Si nos gana el miedo, gana la delincuencia y perdemos al país. Gracias por decirlo. Mira, yo creo mucho en el poder de la cultura pop, yo creo mucho en el poder de los medios y a usted le consta, de repente un documental como Presunto Culpable cambia cosas. ¿Qué crees que pase aquí? ¿Qué crees que pueda cambiar a partir de la transmisión de Caníbal Indignación Total? Mira, este documento, digamos, los dos coproductores de la serie, es el presidente Arturo Saldívar y yo. Él es un hombre muy valiente y es un hombre que, fíjate, curiosamente, hoy que se anuncia en Estados Unidos el cambio para que las mujeres no puedan decir sobre el derecho de su cuerpo, de sus vidas, él aquí fue de los pilares para dar ese cambio jurídico, contrario a lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, él es una persona muy decidida, que quiere hacer muchos cambios de políticas públicas. A algunas le tocará hacer a él desde el Consejo de la Judicatura Federal, desde la Suprema Corte, y otras se va a platicar con actores, digamos, los poderes de la Unión, para que las mujeres tengan un mejor futuro, para que empiece a acabar esta impunidad que mata. Entonces, es un proceso
Es una denuncia muy fuerte la que vamos a hacer y esperemos todo el mundo se sume a esta denuncia, a la exigencia de que las cosas cambien. O sea, no hay miedo, pero sí hay ganas que las cosas cambien y muchas veces las cosas empiezan a cambiar cuando se les pone el reflector, cuando se critican y cuando se exhibe lo que está mal. Y aquí esperamos que eso suceda. Cuando dejamos de ser un número, cuando comenzamos a tener rostro, nombre, historia. Esta es una gran historia y yo estoy profundamente emocionado por su estreno. Podría estar aquí toda la noche charlando contigo porque el tema me enloquece, pero ya sabes cómo es la televisión. Por último, mirando a tu cámara, yo quisiera pedirte que le mandaras un mensaje al público de Canal 22, por favor, porque esto se tiene que ver. Venga. La serie se inicia transmisiones este lunes 27. Será al aire a partir de lunes media hora, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y estará disponible por esta señal, por Canal 22, por Justicia TV y por Las Estrellas. Y yo los invito a que la vean, que la critiquen, pero sobre todo que sea un punto de partida para exigir cambios en este país. Javier Tejado, un placer, un honor. Muchas gracias. Por la invitación. Y gracias a Canal 22 por no solo esta invitación, sino por también llevar la serie de la Suprema Corte. Muchas gracias. Un placer, insisto, mucho éxito. No se la pierda. Quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.